hermano, ¿y de verdad tú te vas a comer eso así? Bueno, mi hermano, eso no fue lo que te enseñó la doña, ¿no? Tú sabes que a eso le falta su guira y su tambora. Ok, ahora con aceite Crisol criollo, con un toque de orégano, ajo y cebolla, se te sale lo dominicano. Bienvenidos, señores, a un nuevo episodio de La Trinchera Podcast con Larimar Fiallo y un servidor, Orlando Jorge Villegas, iniciando, pues, o terminando el mes de enero, comenzando el mes de febrero, un mes que se fue súper rápido, enero prácticamente ni existió, pero aquí estamos, Larimar, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, feliz de regresar. ¿Cómo que feliz de regresar? De regresar aquí a La Trinchera. Tuvimos un pequeño inconveniente a mitad de enero, pero aquí estamos de nuevo y esperamos que... No, pero un inconveniente en pro del país. Un inconveniente en pro del país, es correcto. Pero aquí estamos y tenemos hoy un invitado de lujo, un invitado muy especial, que se trata de Andrés Van der Horst, quien es el cargo correcto es el director... Gerente general de la fiduciaria del Banco de Reservas, pero que se ha vuelto un vocero y sobre todo un educador en materia de fideicomisos en este tema del contrato de fideicomiso de Punta Catalina, y nos honra poder recibirlo aquí en La Trinchera. Bienvenido, Andrés. Bienvenido. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, como sea, porque esto se va a ver exacto. A la hora que usted esté 24/7. Primero debo confesar de que hoy cumplí más o menos, no un sueño, pero era, si se quiere, un antojito que tenía que no se me había cumplido, que era venir aquí a La Trinchera. A ver si me tratan bien. Pero me siento muy bien. Primero contigo, Orlandito, que tú sabes que contigo me confiere más que una amistad, prácticamente una familiaridad. Y mi pana Larimar, que somos amigos de muchos escenarios, y sobre todo que yo soy también miembro del Mañanero, de manera honorífica. Así es, qué bueno escuchar a Andrés decir que él era un sueño para él venir para acá, porque no es común que la gente diga que quiere venir y sentarse en la silla de La Trinchera. No, para mí no, porque me daba como cierto grado de envidia, que porque me aparte, ¿será que yo no soy importante? Aparte, tú tienes una gran ventaja y es que eres amigo y querido por los dos. Pero vamos a poner a la gente en contexto de quién tú eres, porque para que no crean que estamos hablando con cualquier gente, ¿no? Larimar, que Andrés es un pionero también de podcast. Que estamos aquí hablando para que retome su podcast, que yo recuerdo que se llamaba Un Político en Punta Cana, correcto. Cana, así es. Y por ahí pasaron también muchas figuras jóvenes de la política y muchas entrevistas interesantes, de manera que aprovechamos para ver si Andrés se anima. Sí, en esta plataforma de Falla, pues... Después que salga de esta candela, puede ser que lo retome, porque de verdad que me hacía sentir muy bien. Y este escenario de Falla es propicio para eso. Andresito, entonces tú eres egresado de la Escuela Kennedy de Harvard. Ajá. No cualquier cosa, Harvard. Ok, bueno, egresado también de la Pucamaima. Aquí tú eres administrador de empresas. Sí. Que cualquiera podría pensar que tú eres un economista. Sí, yo también hice también la economía. Hizo posterior, pero has sido asesor de ministerios. En el Foro Económico Mundial también tuviste participación. Cuéntanos, ¿cómo tú pasas de estudiar primero administración de empresas y te metes en el mundo de las finanzas? No, mira, lo primero es que, en contexto, yo nací en una cuna de políticos, igual que Orlando. Yo recuerdo perfectamente, en mi niñez, en mi casa se recibían a Peña Gómez, en ese momento a Jacobo Masluta, que era una persona muy ligada a mi padre. Ahí fue que mi padre entró a la política y yo era un niño. Y eso fue lo que yo crecí, viendo dos cosas, deportes y política. De hecho, en mi casa solamente se habla de eso, en la casa de mis padres. ¿De las águilas y de qué? ¿Y de política? De las águilas y de política, exactamente. Pero escúchame, tú eres aguilucho, ustedes son cibaeños, familia. Primero aguilucho y después católico. Ya bueno, tú sabes. Eso. O sea, yo estoy en esa misma línea. Estoy en esa misma línea. Sí, estoy rodeada. ¿Tu familia es cibaeña? Sí, claro. Pero tú naciste en Santo Domingo. En Santo Domingo. Pero claro, igual que yo, un capitaleño. Sí, claro. O sea, pero todas mis vacaciones yo las pasaba en el Cibao, o sea, en San Francisco o en Santiago. Pero mi familia entera, los Van der Horst salen desde Samaná, a principios del siglo pasado, del siglo XIX. A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se radicaron, vinieron de Estados Unidos
y ahí se radicaron y bueno, todas las raíces son cibaeñas, ¿no? Y de ahí viene mi fascinación y yo diría, mi único fanatismo es el de las águilas. Pierdo o gane, yo soy aguilucho contento. Pero es un aguilucho educado, por lo Entonces, en eso que te decía, yo nací en ese contexto político y todo lo que oía hablar de política. Cuando me toca entrar a la universidad, yo recuerdo que a mi padre lo hicieron ministro de deporte, secretario de deporte en ese momento. Y mi padre hizo todo lo posible para que yo no entrara a la política, todo lo posible para eso. Yo no sabía qué estudiar. Yo qué estudio, o sea, no, de verdad que no sabía qué estudiar. Y como le pasa a mucha gente, y se lleva de lo que te dicen, pero no sabe tu vocación. Claro. Porque es muy difícil en ese momento tú saber cuál es tu vocación. Estudié administración de empresas y comencé a generar negocios que hasta hoy lo tengo, ¿no? Pero siempre me quedaba al animar un vacío intelectual. Un vacío intelectual. Y decía, esto no es lo que me gusta. Entonces, buscando lo que me gusta, recordé que la economía, dentro de todo lo que yo había estudiado, era lo que más me gustaba. Terminé la economía y luego entonces me quedé con ese vacío y seguí buscando. Y bueno, yo soy administrador de empresas, yo tengo negocios. Hasta ese momento, 20 y pico de años, no sabía qué es lo que me gustaba. Y fui a hacer un MBA en Estados Unidos y haciendo el MBA, ahí vi una oportunidad de hacer un intercambio del tema de políticas públicas, de administración pública. Entonces, entré a un programa de administración pública y ahí me di cuenta mi verdadera vocación. Y es cuando yo retorno al país ya, estamos hablando del año 99-2000, después de haber terminado ese MBA. El MBA y luego el posgrado de un año de administración pública en la Escuela Kennedy. Entonces me contrata en ese momento quien era ministro o secretario de Estado de Industria y Comercio, Hugo Giuliani Curi. Estamos hablando en el gobierno de Hipólito Mejía. Para que yo le conformara lo que fue luego el Consejo Nacional de Competitividad. Sale Giuliani y bueno, yo terminé mi consultoría, porque fue una consultoría que yo hice, una asesoría. Y cuando me iba, quien pone en ese momento, que yo considero mi madre, si se quiere, en la política, que es doña Sonia Guzmán, llega y me dice, no, yo te necesito a ti porque nosotros vamos a comenzar un proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio. Y me toca a mí, junto a una serie de jóvenes, incluyendo al padre de Orlandito, que manejaba una mesa de telecomunicaciones, ser parte del equipo negociador del Tratado de Libre Comercio. Y desde ahí me enamoré de las políticas públicas y ya llevo 20 años en esto. Pero tú fuiste también el que digamos, inició lo que hoy conocemos como el Consejo Nacional de Competitividad, el primer director ejecutivo. Así es. Me tocó conformar eso y duré básicamente el frente de esos 12 años. Luego tuve varios otros cargos, pero desde el punto de vista del legado me tocó diseñar la política de competitividad y una serie de proyectos que se hicieron ahí, entre los cuales está, por ejemplo, la ley de sociedades que hoy tenemos salió de nosotros, la ley de reestructuración mercantil también salió de nosotros, la ley de proindustria, competitividad industrial salió de nosotros, la ley de pymes que se manejó también salió de nosotros, la ley de competencia también salió de nosotros, y una serie de reformas que se tuvieron que hacer para adecuar al país de cara al proceso de inserción del Tratado de Libre Comercio. Por lo tanto, yo me considero más o menos un legislador frustrado, porque me encanta eso de un proceso de reforma constante de las políticas de la República Dominicana. Y yo creo que esa es mi verdadera vocación. No creo, no, estoy seguro, porque me pueden pasar 20 horas trabajando y no me da hambre cuando estoy trabajando en lo que me gusta. ¿Y ser legislador prontamente qué tal? Mira, yo creo que yo soy mal candidato. Yo he sido precandidato y he hecho, pero no soy mal candidato. Yo creo que hay gente que tienen mucho más talentos y capacidades y fortaleza. Y una de las motivaciones que yo tuve para dedicarme a la política, para dedicarme a eso, que hago un llamado a los jóvenes que busquen y traten de localizar esa serie. Quizás cambió mi vida y mi perspectiva con relación a la política, porque como te decía, anteriormente yo veía la política desde el punto de vista electoral. Aquí la política solamente se ve electoralmente, todos los problemas que había. Y tenía como un tipo de adversión en ese momento. No quería saber de eso. Incluso
llegaba a pensar que la política me quitó a mi padre en un momento determinado, porque como sabe Orlandito, quien que se mete en esto no ve familia. Entonces tenía esa adversión, pero cuando yo vi la serie West Wing, una serie que es una serie vieja de los años 90. Muy buena. Pero muy excelente. Me di cuenta de que en política, para hacer política, lo primero que tú tienes que tener ser parte de un proyecto. Y que la figura del presidente de la República, de cualquier candidato, es una parte de un engranaje que todos trabajan con pasión. Y me di cuenta ahí que para tú ser exitoso en política no tienes que ser ni candidato, ni llegar a presidente de la República, ni mucho menos, sino ser parte de un proyecto y hacer cosas que tú te sientas satisfecha con que se cumplieron. Porque al final del día el político lo que tiene es que tener la capacidad de ejercer el poder para el mejoramiento de la calidad de vida. Eso te hace como político llegar tranquilo a tu casa y poder dormir. Entonces, yo creo que hay otras personas, muchas personas que tienen el talento de ser candidato, que tienen la paciencia de bregar con eso, y otras que estamos detrás, que podemos ejercer la política pública desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista del diseño, desde el punto de vista del gestor público. Eso es otra cosa, son otras habilidades. Una cosa es ser buen legislador y otra cosa es ser buen ministro. Son habilidades totalmente diferentes. Y otra cosa es llegar, por muchas casualidades, a ser presidente de la República. Pero eso no quiere dejar dicho de que una persona que haya tenido influencia en políticas públicas sea una persona que no sea exitosa. Por lo tanto, promover leyes y trabajar en las reformas de políticas es crear políticas públicas. Quien la propone es el congresista que votaron por él, pero pudo haber sido una persona que venga de Bánica, de Elías Piñas. Entonces, eso yo creo que cada quien tiene que saber jugar su rol, dejando siempre el ego, manejarlo, administrando el ego, para que no confunda tu verdadera vocación con el ego que a veces nos domina. Tú sabes, Larimar, que también, y los que nos ven y nos escuchan, Andrés es un tuitero activo. Sí, me encanta. Muy activo. Me encanta. Y hay en varios grupos que yo participo de WhatsApp, llegan siempre los tweets de joven político, hashtag joven político. Así es. ¿Cómo nace, digamos, esa...? Porque ya eso es parte de tu contenido de Twitter. Exacto. Eso, digamos, porque la verdad que son consejos muy interesantes. Sí. Y mucha gente dice, ¿a quién le habrá tirado esa puya? ¿A quién le habrá tirado esa indirecta? ¿Cómo nace, digamos, esa...? Mucha gente se la coge para ellos y me responde, yo, hermano, no fue para usted, me río. Mira, ¿cómo te nace eso, digamos, esa especie de consejos? Mira, sí, yo recuerdo perfectamente cómo comenzó. Y lo hice porque en un momento determinado una serie de jóvenes me tocó de alguna manera como estructurarlo, ¿no? A nivel político. Y veían cómo otros comenzaban a cometer errores y lo veía. Entonces, yo nunca he llevado la política a nivel personal. En ningún sentido. No lo llevo y eso creo que es un error. Y yo tengo amigos en todos los partidos. Y tengo eso por respeto. Entonces, pero veía a veces que cometían errores tan obvios que yo pasaba por ellos. Entonces, era como decirle, yo pasé por ahí, me di en la pared, fulano de tal, joven político, que puede ser cualquier persona. Y la mayoría soy yo mismo. Que luego de años de reflexión me doy cuenta una estupidez. De hecho, estoy escribiendo un libro que se llama Joven Político y se basa sobre un intercambio entre el yo ya adulto, terminado mi carrera, escribiéndole a un joven como si fuese un Back to the Future, que soy yo mismo, que estoy entrando a política y estoy cometiendo una serie de errores. En vez de tener todo... Una parafernalia, un entourage, un séquito de personas que te siguen diciendo que tú eres el mejor, que tú esto, que lo otro. Hay alguien fuera, que un mentor que está diciendo, mira, yo pasé por eso, eso tú que estás cometiendo un error, de esa forma que tú te manejas un error, porque yo lo cometí ese error y no quiero que tú lo cometas. Básicamente eso, y muchas cosas eran a mí mismo que me lo decía, ¿no? Que veía cuando cometía el error y yo decía, pero yo hice lo mismo, qué estúpido fue. Y tiene que ver mucho con el manejo del ego, con la arrogancia, con el nivel de... con todo lo que cambia la estructura del poder. El poder está demostrado que incluso desconfigura tu capacidad de análisis. Claro. Entonces, tú tienes que tener a alguien, y eso no se utiliza mucho. En Estados Unidos se utiliza mucho el mentoring, ¿no? Y yo no tuve esa suerte de tener el mentoring que pudiera pasar por ahí.
Pero bueno, y trato de hacer eso y de ahí surge. Ese fenómeno que tú dices, yo lo he bautizado como el taconeo. Exacto, Cuando se llega al poder, de repente todo el mundo es como los guardias. Taconeo. Sí, señor. Yes, sir, sí, señor. Lo que usted diga, usted es el mejor. No hay que objetarle nada. Y eso hace mucho daño. Mucho daño. Mucho daño al político que está en una posición de poder. Y yo creo que qué bueno que estás escribiendo un libro de eso, porque realmente te digo, cada vez que subo un tuit de eso, estoy en varios grupos que ¡buah! Y aquí hay testigos de los amigos que están aquí. Sí. Pero nunca ha sido a nadie especial. Veo un comportamiento y a veces comportamiento de gente que no es joven, pero como ya tiene ese título, yo se le doy ese consejo como tuteándolo. Y también tiene que ver mucho con mucho desahogo. Hay veces que me enerva y es la forma de desahogarme. Pero yo creo que el Twitter me gusta por eso, porque te pone a reflexionar, o sea, te pone a reflexionar y no estás en un estado contemplativo totalmente, ni de diversión, o sea, te pone a reflexionar, a responder rápido, a tener capacidad de síntesis. Y yo he hecho muchos amigos también en Twitter, o sea, en Twitter he tenido muchos amigos y vivo aprendiendo de eso. Por lo tanto, yo reivindico bastante Twitter. Bueno, quizás él puede tener un podcast aquí que se llama Joven Político, piensa. Bueno, nadie sabe, vamos a ver. Que sí, está bueno. Yo creo que esa idea se puede madurar. Vamos a hablar. Sí, vamos a hablar. Se puede madurar. Bueno, vamos a entrar en materia. Entonces. Así es, vamos arriba. O sea, como experto en fideicomiso y el vocero, quizá no natural que se dio. Claro. Natural que se dio, no puesto. No, nosotros queremos saber, o sea, ya de forma platanada, ¿qué es lo que con el fideicomiso? Ayer sale la noticia de que el presidente Luis Abinader ha pospuesto este proyecto. Y la gente se ha quedado, pero espérate, todavía estamos como acostumbrándonos a la idea, pero entonces ahora nos lo propusieron. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es un fideicomiso? Sí, mira. Primero yo no soy experto, estoy aprendiendo todavía. He tenido que aprender sobre la marcha porque 10 días antes que me nombraran no sabía que venía para acá. Entonces tuve que dejarlo todo y ponerme un espacio de inmersión. Pero bien, un fideicomiso no es más que una figura legal, ¿no? Que se viene utilizando desde hace mucho tiempo, específicamente en el Imperio Romano. Por eso es que, como tú bien sabes, del Imperio Romano es que nos sale a nosotros la configuración legal que tenemos nosotros, sea tanto el derecho anglosajón como el derecho francés. Y se dio por una razón bastante curiosa, que yo lo utilizo de ejemplo y es bueno que la utilice de nuevo para un poco hacer luego la comparación con la dinámica del fideicomiso actual. Claro. Resulta que para esa época, en el Imperio Romano, había casi una resistencia total de los hombres a asumir responsabilidades militares. O sea, ¿por qué? Porque cuando ellos tenían que partir a una campaña, en ese momento no había ni internet, no habían cartas, no había absolutamente nada, se iban desde Roma o de cualquier parte a conquistar. En ese momento no tenían a quién dejarle sus bienes. ¿Por qué? Se iban por años. Por años. Y tenían un grave problema, era que no podían dejarle sus bienes a nadie. ¿Y por qué? Porque la mujer ni los niños no tenían derecho a nada. La mujer no era objeto de ninguna credibilidad. Entonces, ¿qué hacían los hombres? Bueno, tenían que dejárselo a un vecino, a un compadre, a cualquier persona. Y cuando volvía, si es que volvían, esa persona no tenía nada. Lo habían vendido, se lo habían quitado. Y eso comenzó a generar una resistencia que creó una crisis en el Imperio Romano. ¿Qué se hizo? ¿Qué hizo en ese momento el imperio? El imperio dispuso de la creación de un encargado de fe. Fideicomiso viene de la fe y del comisionado. Y es el fiduciario que se inventa en ese momento, utilizando personas con fe pública que cobraran un dinero y que se encargaran exactamente de administrar esos bienes tal como disponía esa persona. Correcto. Ese soldado hoy en día se llama el fideicomitente. Cuando ustedes oyen hablar, ese es el soldado, ¿no? Que esa persona que tiene sus bienes, que por alguna razón tiene que dejarlo en administración y que le da una serie de instrucciones de cómo manejarlo para el beneficio de alguien. En este caso es su familia. Correcto. Entonces, esa familia se llama el fideicomisario
que no es más que el beneficiario final. Correcto. Entonces, un fideicomiso es una figura que permite la administración delegada de unos bienes sin que dejen de ser tuyos y que sean estrictamente utilizados para eso, sobre la base de una fe, de una confianza pública y una supervisión que le da el Estado a una serie de agentes que son los fiduciarios. Entonces, el fideicomiso tiene tres partes. Un lado tú tienes el dueño del bien, que es el que cede los bienes y lo pone dentro de, si quiere, una administración separada. El fiduciario, que es la persona de fe pública supervisada por el Estado para que administre enteramente, siguiendo las leyes y siguiendo el contrato, esos bienes, y el fideicomisario, que es el beneficiario final, que va a recibir en un tiempo determinado esos bienes y esos beneficios luego que se haya administrado. Entonces tú tienes desde fideicomisos de sucesorales, que en Estados Unidos se le llama el trust, Es trust, ajá. que Herencia. son los sucesorales, que es la herencia. La mayoría de herencias en los Estados Unidos, o por no decir todas, se dejan mediante a eso. Unas personas que tienen un dinero y dicen, yo lo voy a poner así, esto tiene que administrarse de tal manera, cuando yo falte, tiene que manejarse de esta manera, se le tiene hasta que esa persona tenga 18 años, 25 años, etc. Que para poner a la gente brevemente en contexto, por ejemplo, en el caso mío, yo he creado un trust fund para mi hija, donde yo tengo por escrito quién de mi familia va a ser el administrador de cualquier asset económico que yo deje y de absolutamente cualquier bien material en general. O sea, yo tengo el nombre, por ejemplo, mi hermano maneja esto, mi hermana maneja esto, y así ya yo tengo, en el caso de que yo faltara, Jimena tiene sus propios administradores que pues... Exactamente. Entonces, fíjate cómo volvemos a lo que tú estás utilizando, que lo utilizan muchas personas desde el Imperio Romano. Eso comienza a institucionalizarse en las leyes y ya es para principios del siglo XX que en América Latina comienza a utilizar la figura. Y esa figura comienza a tener una serie de otros atributos que permiten crear confianza en los negocios. Y luego eso se transfiere también al Estado para que una serie de bienes que por su configuración están fuera del presupuesto del Estado se administren sin dejar de ser del Estado, con esa misma configuración. Y es cuando tú ves que en Panamá, del año 1918-19, comienzan a tener la figura, y ya hoy en Panamá, más del 60% del PIB en Panamá se maneja en fideicomisos. Luego Colombia lo tiene, y tú ves que casi el 54% del PIB en Colombia tiene el fideicomisos, y tú ves fideicomisos sucesorales, fideicomisos de administración, fideicomisos para utilizarlo como garantía, fideicomisos también para utilizarlo como línea de crédito y fideicomisos públicos. Y tú lo ves en Ecuador, en Argentina, en todos los países latinoamericanos. ¿Qué resulta? ¿Por qué para nosotros es una figura, si se quiere, desconocida y ha generado tanta polémica? Porque no es a partir del año, de hace 10 años, específicamente en octubre del año 2011, cuando se aprobó la ley de mercado hipotecario y de fideicomiso. En la ley 189-11 aprueba eso, y luego ya en marzo del 2012 se aprueba el reglamento. Y ahí es donde se comienzan a dar todos los pasos para que el país comience a tener la figura en un área sumamente sensible desde el punto de vista social, que era la vivienda. Porque antes era imposible que una persona sin crédito y sin historial de crédito y sin aval crediticio, sin una serie de garantías inmobiliarias, pudiera acceder a una hipoteca. Es la figura del fideicomiso que le da la capacidad a personas de bajo costo a poder acceder a una hipoteca. Correcto. Porque antes lo único que había era que el gobierno, y se recordará que Balaguer daba casas, por ejemplo, que el gobierno tenía que construir la casa y regalársela a esas personas. Pero esa persona tenía la capacidad de pago. El problema es que no había esa figura que ganara confianza en quienes. En el banco que va a prestar el dinero, generar confianza en el gobierno que va a dar una serie de beneficios, generarle confianza al que va a comprar al final de que ese ingeniero no va a hacer algo que no va a cumplir después. Y muchos son los anécdotas y los cuentos y las historias de personas ingenieros que gastaban el dinero en otra cosa, de que decían que iba a haber un cuarto de 5 metros y luego era de 3 metros cuadrados. Y todo ese tipo de cosas erosionaba la confianza del banco y de los compradores. Al eso darse, ya hay más de 250,000 familias que se han beneficiado de esa ley, que sin esa ley, ese instrumento del fideicomiso, no tuvieran una casa. Y más que tener una casa, no tuvieran bancarizados.
la calidad de vida y en la vida de cualquier persona le cambia cuando tiene una hipoteca, porque ahí tiene una tarjeta de crédito, Correcto. ahí tiene una cuenta de banco, ahí no tiene que pagar alquiler, ahí tiene un bien y ese bien puede servir incluso luego para seguir creciendo. Ok, entonces ya sabemos lo que es el fideicomiso, vamos deconstruyendo para que la gente no se me pierda. Ya sabemos lo que es un fideicomiso y ahora mismo acabamos de decir que a partir del 2011 la figura se vuelve legal en la República Dominicana, Sí. ¿verdad que sí? Antes de eso no queda bajo la sombrilla de la legalidad ni de la sombrilla que protege obviamente la ley a cualquier tipo de figura de este tipo financiera. Ok. Empezamos este día con buenas noticias. Despiértate bien temprano, muestra tu alegría. Baila conmigo, saca lo bueno de cada día. Empieza un nuevo camino, con mucho optimismo y ánimo. Desayunemos junto en familia, desde el lunes hasta el domingo. Sentado a la misma mesa, quedamos siempre arriba la cabeza. Disfrutemos lo más simple de la vida, siempre con la Con Margarina Manicera, saca lo bueno de cada día.